Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un capítulo más aquí en Futuros Médicos y el día de hoy le vamos a exponer lo que viene siendo ruptura uterina, el cual es un tema que hace parte del hemorragia de la segunda mitad del embarazo y bueno, no siendo más, este es un tema sumamente importante, sobre todo en las rotaciones de ginecología y obstetricia y bueno, espero que este tema sea de su agrado. Bueno, como casi todas las exposiciones, aquí les traigo una frase del señor Sir William Osler, el cual nos indica que un doctor es un estudiante hasta su muerte, y cuando él deja de ser estudiante es cuando éste muere. Bueno, ya comenzando como tal lo que es ruptura uterina, vamos a llegar a definir, según lo que nos indican los textos, el cual nos indica que es una pérdida de la continuidad de la pared uterina, el cual es un resultado ya sea una lesión o alguna anomalía persistente o un aumento en la presión intrauterina de la paciente. Entonces, esta la podemos llegar a presentar o puede ser de las dos siguientes maneras, siendo la primera aquella paciente que nunca tenía una cirugía previa o una cirugía como antecedente y aún a pesar de esto llegaron a tener una ruptura uterina ya sea por un trauma contuso que lo vamos a explicar más adelante o algún otro tipo de causa. Y las secundarias son aquellas pacientes que sí han tenido una cirugía previa, ya sea cesárea, una miomectomía o cualquier otra cirugía que haya sido sobre el útero. Entonces la vamos a llegar a dividir eh, en estas dos formitas, primaria y secundaria. Primaria, como dije anteriormente, es paciente sin eh, cirugías previas. ¿Dónde? Sobre el útero. Y la secundaria ya es totalmente al revés, es aquella paciente con cirugía previa sobre el útero. Entonces, esto es sumamente importante como llegar a clasificarla de estas dos formas para poder dividir como quien dice los riesgos, el cual los textos nos indica, inclusive el capítulo 6 del trabajo de parto, son sumamente claros al decir que entre más cesárea tenga una paciente, aumenta el riesgo de diferentes afecciones. Y una de esas afecciones que menciona son la ruptura uterina. El cual nos indica que paciente que tenga más de dos cesáreas, su riesgo de una posible ruptura uterina va a ir aumentando. O sea, es decir, entre más cesáreas tenga, mayor es el riesgo de sufrir una ruptura uterina. ¿Y por qué a eso? Prácticamente entre las paredes del útero va a haber un adelgazamiento del segmento, o sea, una pérdida de la calidad del tejido, y eso es debido, obviamente, todo proceso de cicatrización va a dejar un debilitamiento en el tejido como tal. Entonces, entre más cesárea en esa, prácticamente esa misma pared, va a haber mayor pérdida de calidad como tal del tejido y por ende hay un aumento de ruptura uterina. ¿Por dónde? Por esa misma línea que le hicieron la cesárea a este tipo de pacientes. Ustedes ya saben, va a aumentar el riesgo en aquellas pacientes que tengan cesárea, sobre todo más de dos. Bueno, aquí también vamos a tener algo que mencionamos aquí como peritoneo y hematoma. Y esto es debido a que el peritoneo puede llegar a contener los hematomas, llegando a presentar, un ejemplo, las rupturas uterinas incompletas como asintomáticas. Y como se llegan a presentar asintomáticas en algunas ocasiones, se es muy difícil, obviamente, llegar al diagnóstico. Y a pesar de eso, yo creo que eso no es tanto lo más importante, sino es que se pierde un tiempo sumamente valioso para llegar a resolver esta afección. Entonces eso es como que para llegar a aclarar que mencionarlo, que el peritoneo llega a contener a veces los hematomas por rupturas uterinas incompletas. La mortalidad de esta afección es sumamente alta, más que generalizarla, sobre todo en la mortalidad fetal que llega alrededor de un 70% y la muerte materna alrededor de un 46%. Aquí tenemos un artículo de revisión de caso
el cual no va a presentar una data sumamente importante. En este estudio de casos vamos a ver que la mortalidad fetal llega alrededor del 74 al 92%, y estos porcentajes son mayores en los casos de ruptura uterina de mujeres sin cesáreas previas, en que la mortalidad materna es alrededor del 20 al 40%. Y este estudio como tal se enfrascó prácticamente más en los países tercermundistas, que es obviamente donde más ocurren estas afecciones, y es debido a la falta de insumos o la falta de herramientas para ya poder resolver este tipo de afecciones. Entonces vamos a tener otro artículo aquí, el cual nos mencionó otra data diferente, que también son presentaciones de caso, el cual nos indica que la ruptura uterina es una de las complicaciones obstétricas más graves, y, y es debido a su elevada morbilidad y su elevada mortalidad, el cual en los países desarrollados es de un 5%, y en los países no tan desarrollados un 50%. Y en el caso de la materna, eh, prácticamente los países tercermundistas, sobre todo lo del continente africano y gran parte de países asiáticos que son sumamente pobres, la mortalidad fetal ha llegado prácticamente un 100%, sobre todo en este estudio de caso. Bueno, las causas vamos a tener muchas. Aquí los textos nos indican como que tres principales causas, el cual viene siendo el trauma abdominal cerrado, las anomalías inherentes al miometrio y las asociadas al fetus. En el caso del trauma abdominal cerrado, vamos a tener como principal prácticamente los traumas automovilísticos, sobre todo los traumas contusos que lastima a las personas gestantes, sobre todo la parte abdominal, llegando esto llegar a presentar un desplazamiento del hígado, inclusive de los intestinos, y obviamente puede llegar a ocasionar una ruptura uterina. Otra que vamos a tener aquí son las violencias domésticas, que yo la llamo el síndrome del yuyu, y esto es debido a que aquí, sobre todo en Colombia, en la costa, hay algunos inadaptados que cuando pierde el Junior, que es un equipo de fútbol, golpean a sus mujeres, llegando a ocasionar, que puede llegar a ocasionar, porque los mencionan los textos, una ruptura uterina. O sea, las violencias domésticas como tal. Entonces, dependiendo con que la fuerza que le llegan a golpear a las mujeres o las personas gestantes, pueden llegar a ocasionar una ruptura uterina, obviamente, en las embarazadas. Vamos a tener las anomalías inherentes al miometrio, como adenomiosis, miomatosis, enfermedades del tejido conectivo. Y este prácticamente, sobre todo en la enfermedad del tejido conectivo, es porque baja la calidad del tejido, por ende hay un aumento de riesgo de ruptura uterina. El caso asociados al feto, las cirugías fetales, ya sea que el feto haya tenido alguna anomalía, alguna complicación, que haya tenido que intervenir al feto dentro, obviamente, dentro de la madre. Otros casos se llegan a presentar como las hidrocefalia o la macrocefalia, o las distocias de hombros o las versiones fetales a través de la maniobra de la versión fetal externa. Prácticamente un ejemplo, un interno o un estudiante de medicina que no sepa muy bien hacer la maniobra para colocar el niño cefálico, una maniobra de versión cefálica externa, la haga de forma brusca y termine lacerando o causando una ruptura uterina. Entonces esos prácticamente son los principales eh, causas como tal
de ruptura uterina como tal que nos menciona como así como por encima de los textos. Bueno, como para ampliar un poquito más los riesgos de ruptura uterina, vamos a hablar de dos cositas sumamente importantes que mencionan los textos, el cuales son las incisiones verticales en forma de T, las incisiones clásicas o el uso de oxitocina. Entonces, ya como iniciando las incisiones verticales o en forma de T, los textos nos indican que esto puede llegar a ocasionar un riesgo de ruptura uterina alrededor de un 4 o 9%, y las incisiones horizontales que prácticamente se usan en las incisiones de clásicas o en cesáreas clásicas tienen un riesgo de ruptura uterina alrededor de un 0.1 a un 1.5%. ¿Y por qué mencionan la oxitocina? Aquellas personas que hayan tenido más de 2 embarazos y se les haya hecho cesárea, estas personitas tienen riesgo, si se llega a utilizar mal la oxitocina o le dan un mal uso, tienen riesgo de tener policistolia. Entonces, las policistolias son aquellas contracciones que son más de 5 por 10 minutos. Entonces, las policistolias son aquellas contracciones que son más de 5 por 10 minutos. Y tenemos que aclarar que las contracciones normales en el trabajo de parto, como tal, son alrededor de entre 3 a 5 para hablar de trabajo de parto. Entonces, por eso lo menciona en los textos el uso de oxitocina en pacientes con cesáreas previas. ¿Por qué? Porque tiene riesgo de causar policistolia y algunas otras afecciones. Más riesgos de ruptura uterina, la verdad es que son muchos. Las que mencionó los textos, aquí les traigo esta tablita para hablar por encimita algunos, el cual viene siendo las lesiones uterinas o anomalías en el embarazo actual como anteparto, durante el parto o adquiridas. Vamos a tener otras como lesiones uterinas persistentes o anomalías, ya sean cirugías que involucran el miometrio, traumatismos uterinos coincidentales o congénitos como tal. Bueno, ya hablando aquí lo que viene siendo el pronóstico fetal, a ver que esto depende del grado del desprendimiento placentario, la magnitud de la hemorragia de la paciente y la estabilidad hemodinámica e hipovolemia de la paciente. Y eso es debido obviamente al sangrado. Las rupturas uterinas se pueden llegar a presentar como completas o incompletas, ya obviamente siendo una ruptura completa y esta una ruptura incompleta. A ver que el sangrado es totalmente diferente y la ruptura obviamente no eh, rompe prácticamente el útero. Entonces, este es el mismo ejemplo que les estaba hablando, sobre todo el del peritoneo, que puede llegar a contener eh, los hematomas, contiene los hematomas. Los hematomas llegando a dar una paciente posiblemente asintomática y por ende, como es asintomática, es difícil diagnosticar o saber que tiene una ruptura incompleta. Inclusive hay algunos casos que están registrados que las pacientes llegan a cesárea con una ruptura incompleta y el bebé está tipo, hola, ¿cómo están? Al momento cuando les practican la cesárea. Y es debido a esto mismo. Es muy difícil, como quien dice, darle ahí como que, ay, tiene una ruptura uterina incompleta. En algunos casos es sumamente escaso, pero puede llegar a ocurrir y lo mencionan los textos. En el caso de la completa tenemos que tener sumamente cuidado con el estado o la estabilidad hemodinámica de la paciente en hipovolemia, debido a que estas pueden llegar a ocasionarle al feto, un ejemplo, una hipoxia fetal, una náusea, una acidosis, inclusive hasta hay un aumento sumamente drástico sobre los riesgos de la muerte fetal, inclusive hasta de la madre, debido obviamente a la pérdida de sangre o prácticamente la hemorragia que está transcurriendo en la materna. Bueno, la clasificación uterina se puede dividir de dos formas, a través de ruptura uterina completa y ruptura uterina incompleta, que son las dos que les estaba mencionando anteriormente. En el caso de la ruptura uterina completa,
vamos a tener que es aquella que compromete todo el grosor de la pared uterina y su peritoneo, generando la extrusión del feto, la placenta o ambos en la cavidad abdominal. Se toma como una emergencia dramática y puede comprometer la vida de la persona gestante o del feto, como se lo estaba mencionando anteriormente. En el caso de rotura incompleta, que es aquella que ocurre cuando el peritoneo visceral permanece intacto, puede presentarse de forma sintomática, como mencioné anteriormente, puede no comprometer la vida de ambos, tanto el feto como la madre, no la puede llegar a comprometer de vida o muerte. Y si esta no se reconoce a tiempo, puede llevar a una hemorragia y ahí sí podemos tener como se puede ver comprometido la vida tanto de la madre como del feto. Bueno, las manifestaciones clínicas de ruptura uterina vamos a tenerlas divididas tanto en anteparto como posparto. Y, y bueno, en estas son, en anteparto, vamos a encontrar manifestaciones clínicas como viene siendo sangrado vaginal, el cual puede estar o no presente y van a ser intraabdominales, dolor pélvico desgarrante, signos de choque, abdomen agudo, palpitaciones de las partes fetales y sufrimiento fetal. El caso del posparto, vamos a tener dolor abdominal intenso, abdomen irritado y distendido, sangrado o hemorragia genital, hematuria, si compromete el peritoneo vesical y choque hipovolémico. Bueno, en el caso del tratamiento, vamos a tener que, como este es un cuadro clínico urgente, tenemos que tener en cuenta las medidas de reanimación básicas, como viene siendo la ABCDE, el cual busca como objetivo principal la estabilidad hemodinámica de la paciente, como lo estuvimos mencionando anteriormente, el cual como tal busca asegurar las vías aéreas, la reanimación de la paciente, si esta la llega a necesitar, y un control de sangrado obviamente por la hemorragia. Estudios, prácticamente se le piden los mismos estudios que un código rojo. Código rojo. Los mismos estudios. ¿Y cuáles son esos estudios? Va a tener, por ejemplo, un hemograma, tiempos de coagulación, fibrinógenos y hemoclasificación, entre otros paraclínicos. Y lo que se busca con la cirugía principalmente es desembarazar a la paciente. ¿Por qué? Porque se busca preservar la vida de la materna como la del feto. ¿Y cómo se logra eso? Desembarazando a la paciente. Y si llega a necesitar, hay que ubicar el sitio del sangrado y corregirlo y hacer una histerectomía. Ojo, esto si lo llega a necesitar la paciente. Obviamente, si se hace la histerectomía, se tiene que buscar la ligadura de las arterias hipogástricas para evitar o prevenir una posible hemorragia en la paciente. Prevención. Prevención. Ya sabemos que este es una afección que tiene una tasa de mortalidad y morbilidad sumamente alto, que yo casi ni las creo, porque en algunos casos, por ejemplo, en los estudios de casos, llegó la muerte o la mortalidad fetal casi un 100% de los países tercermundistas. Y países como Colombia, ¿por qué la tasa de mortalidad es o los casos de presentación de ruptura uterina es sumamente bajo en muchos países y es debido a la prevención, sobre todo los pacientes que han tenido más de 2 cesáreas? Un ejemplo, las prevenciones de alto riesgo que nos mencionan los textos, un ejemplo, esperar 2 años tras las primeras cesáreas, antes de intentar parto vaginal, como lo indica el capítulo 6 de trabajo de parto de la Universidad Nacional en su guía. Y paciente ya que tenga más de 2 cesáreas, ya se le tiene que indicar sí o sí cesárea, desde ahí para adelante, como estaba mencionando anteriormente. El control prenatal tiene que ser estricto y sumamente cuidadoso para así poder prevenir esta terrible afección. Evitar el uso de oxitocina en pacientes con cesáreas previas o cirugía uterina, como lo estuve hablando anteriormente, para evitar la, eh, la policistolia. Evitar nuevos embarazos después de ruptura uterina. Aquí vamos a tener que, si tuviste una ruptura uterina anteriormente y
evita los embarazos, busca métodos anticonceptivos confiables que te haya servido anteriormente para poder evitar, obviamente, que te llegue a quedar embarazada. ¿Por qué? Porque hay muy poca información de qué puede llegar a ocurrir si quedas embarazada o cuál es la incidencia de que se te repita de nuevo una ruptura uterina. Entonces, eso es lo que se busca como tal en las prevenciones. Y bueno, esto sería todo. Espero que le haya gustado el tema de hoy, el cual fue ruptura uterina. Y obviamente algo que nos ayudaría full, pero prácticamente demasiado, es que se suscriban a nuestro canal de YouTube, aquí en Futuros Médicos, le den a la campanita para que estén pendientes de los próximos videos y obviamente que me regalen un like y un comentario para así seguir creciendo el canal. Y como en todos los videos, por debajo, el primer comentario va a estar las diapositivas para que ustedes las puedan descargar con un link directo a Mediafire. Y bueno, esto sería todo. Muchísimas gracias por llegar hasta aquí en Futuros Médicos, y espero que estas diapositivas y esta presentación o esta exposición como tal sea de su agrado y les sirva para la formación como ustedes como médicos. Muchísimas gracias. Bendiciones.